Número 10. Antonio Barbeau es un joven que fue condenado por asesinato en el año 2012 en Wisconsin, Estados Unidos. Junto con su amigo Nathan Papp, Barbeau asesinó a la abuela de Papp, de 78 años, en su casa. Los dos jóvenes robaron herramientas y otros objetos de valor de la casa antes de huir. Más tarde fueron capturados y acusados de asesinato en primer grado, robo y allanamiento de morada. Durante el juicio, Barbeau declaró que había matado a la abuela de Papp porque sentía envidia de la vida cómoda que ella tenía. La fiscalía argumentó que los dos jóvenes habían planeado el asesinato con antelación y que habían actuado con frialdad y premeditación. Barbeau fue condenado por asesinato en primer grado y otros cargos relacionados, y fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Papp también fue condenado y sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 9. Nicholas Lindsay es un joven que fue condenado por asesinato en el año 2011 en Florida, Estados Unidos. Lindsay tenía 16 años en el momento del crimen y fue acusado de disparar y matar al oficial de policía David Crawford durante una rutina de patrulla en la ciudad de St. Petersburg. Según la investigación policial, el oficial Crawford había visto a Lindsay caminando por la calle en una hora inusualmente tardía y decidió detenerlo para hacerle preguntas. Lindsay, quien llevaba una pistola, abrió fuego contra el oficial Crawford y huyó de la escena. El oficial Crawford fue llevado al hospital, pero falleció poco después debido a las heridas de bala. Lindsay fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado. Durante el juicio, se presentaron pruebas que implicaban a Lindsay en el crimen, incluyendo la pistola utilizada en el asesinato. Lindsay fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En 2012, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictaminó que las sentencias obligatorias de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional para menores de edad eran inconstitucionales, por lo que la sentencia de Lindsay fue revisada y reducida a 40 años de prisión. Número 8. Ashley Smith. Es un chico de 16 años de New York que vivía junto a su novia Ashley Smith de 19 años, quien tenía un bebé de 1 año de edad llamado Austin Smith. La noche del 19 de marzo del 2013 Ashley deja a novio de niñero para que cuide a su hijo mientras sale a trabajar. Dylan, quien se encontraba jugando videojuegos, comienza a molestarse por los llantos del pequeño cuando de repente comienza a golpear al indefenso niño dejándolo inconsciente. Luego de un rato Schumacher llama a la policía alegando que Austin se había caído y que no respondía. El sheriff del condado Tim Howard dice que los agentes que llegaron a la escena de inmediato notaron los fuertes hematomas en todo el cuerpo de Austin, especialmente alrededor de su cara, lo que llevó a investigar el caso a fondo y que con ayuda del forense el caso pudo esclarecerse. Número 7. Erica Woods fue una joven que en 2009, con 16 años de edad, fue acusada y condenada por el asesinato de su padre, el Dr. Darío C. González, en su casa de Maryland, Estados Unidos. Según las pruebas presentadas durante el juicio, Woods y su novio, Aaron Jamal Lewis, planearon y llevaron a cabo el asesinato de González. Lewis disparó y mató al Dr. González, mientras que Woods ayudó a planificar el crimen y proporcionó información sobre la ubicación de su padre. Woods fue acusada de asesinato en primer grado, conspiración y otros cargos relacionados. Durante el juicio, se argumentó que Woods y Lewis habían planeado el asesinato porque González había sido abusivo y controlador con Woods y su familia. Woods fue declarada culpable de los cargos y fue sentenciada a 45 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Lewis también fue condenado por el asesinato y recibió una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Número 6. Yelil Smith Riley.
El caso de Yelil Smith Riley es el de un joven que fue condenado por asesinato en primer grado en el año 2016 en Chicago, Estados Unidos. Según los informes, Smith Riley y otro hombre, Janes Embick, dispararon y mataron a un hombre de 26 años durante un robo. Los dos hombres habían supuestamente organizado una transacción de drogas, pero en su lugar intentaron robar a la víctima, lo que resultó en el tiroteo. Después de un juicio en el que se presentaron pruebas incriminatorias, Smith Riley fue declarado culpable de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados con el robo y el uso de un arma de fuego. Fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Vick también fue condenado por los mismos cargos y recibió una sentencia de 35 años de prisión. Número 5. T.J. Lane es un joven que en 2012, con 17 años de edad, perpetró un tiroteo en la escuela secundaria Chardon en Ohio, Estados Unidos, en el que murieron 3 estudiantes y otros 3 resultaron heridos. Durante el juicio, Lane se declaró culpable de los cargos de asesinato en primer grado y otros cargos relacionados con el tiroteo. Según los informes, Lane había llevado consigo un arma de fuego a la escuela y había abierto fuego en la cafetería, apuntando a los estudiantes al azar. Después de declararse culpable, Lane fue sentenciado a 3 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Durante su tiempo en prisión, Lane ha sido descrito como un recluso problemático y ha sido acusado de varios delitos relacionados con su comportamiento en la prisión. En 2014, Lane hizo una aparición en la corte en la que levantó su camisa para revelar una camiseta con la palabra "killer", asesino, escrita en ella y pronunció una breve declaración, diciendo: "Esta es una pequeña muestra de mi inocencia, de cómo estoy en contra de todo esto. No debería estar aquí". Número 4. Jacob Morgan es el nombre de un joven que en 2019 fue sentenciado por un delito relacionado con la posesión de pornografía infantil en el estado de Indiana, Estados Unidos. Según los informes, la policía encontró imágenes y videos de pornografía infantil en el teléfono de Morgan y en su computadora. Además, se descubrió que había intercambiado material pornográfico con otros usuarios en línea. Morgan fue acusado de 2 delitos graves relacionados con la posesión y distribución de pornografía infantil. Después de declararse culpable de los cargos, fue sentenciado a 10 años de prisión, seguidos de 5 años de libertad condicional. También fue registrado como delincuente sexual y se le prohibió tener cualquier tipo de contacto con menores de edad durante su periodo de libertad condicional. Número 3. Damon Kemp, con apenas 19 años, asesinó a 2 amigos suyos de la misma edad. El crimen, registrado en West Palm Beach, causó conmoción en el país norteamericano por la aparente intención del acusado de fingir locura con el fin de no asumir las consecuencias de sus acciones. De acuerdo con las pesquisas, las 2 víctimas se alojaban en el apartamento de Kemp, a quien se le conocía como Day. El acusado es un boxeador amateur, rasgo que tenía en común con una de las víctimas. La sobresaltada audiencia donde le fueron leídos los cargos a Kemp no solo contó con su extraño papel, sino además con gritos y llamados de atención por parte de los familiares de las víctimas. La policía aseguró que a pesar de haber escuchado los disparos, ningún vecino llamó a las autoridades para reportar que algo malo pasaba. Kemp no solo habría cometido los homicidios, además cayó durante un asalto armado en la misma zona un par de días después. Número 2. Nico Jenkins es un hombre estadounidense que en 2013 cometió una serie de asesinatos en Omaha, Nebraska, Estados Unidos. Jenkins y otros 3 cómplices fueron acusados de asesinato en primer grado por los asesinatos de 4 personas en agosto de 2013. Según los informes,
Jenkins afirmó haber escuchado voces que le ordenaban cometer los asesinatos y que había seguido un ritual religioso antes de los asesinatos. Los fiscales afirmaron que los asesinatos fueron parte de un complot de Jenkins para vengarse de personas que lo habían traicionado en el pasado. En 2017, Jenkins fue declarado culpable de los cargos de asesinato en primer grado y fue sentenciado a muerte por los asesinatos. Durante el juicio, Jenkins afirmó haber sufrido una enfermedad mental y haber recibido una mala atención médica en prisión. La sentencia de muerte ha sido objeto de apelaciones y actualmente está en proceso de revisión. Número 1. Marcella Morgan Geyser es una mujer estadounidense que fue condenada por apuñalar a una compañera de clase en un bosque en Wisconsin en 2014. En el momento del delito, Geyser tenía 12 años y su cómplice, Eunice Wyatt, tenía 13 años. Según los informes, Geyser y Wyatt habían planeado el ataque durante varios meses y lo perpetraron como un sacrificio para el personaje ficticio de Internet, Slender Man. La víctima, Peyton Leutner, también tenía 12 años y sobrevivió al ataque después de ser encontrada por un ciclista. En 2017, Geyser se declaró culpable de intento de homicidio en segundo grado y fue sentenciada a una detención juvenil de 40 años, que se compone de 25 años de internamiento en un centro correccional y 15 años de libertad supervisada. También se le ordenó que se sometiera a tratamiento psiquiátrico. Wyatt también se declaró culpable y fue sentenciada a una detención juvenil de 25 años. Ambas mujeres eran consideradas adultas según la ley de Wisconsin en el momento de su acusación.